Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta 12ª transmisión de Diálogos por la Esperanza, en su tercera temporada que lleva por título Encontrarnos para discernir. La encíclica Fratelli Tutti es muy rica, muy profunda y amplia. En conjunto con Laudato Si y Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, conforman todo un corpus potente en materia de doctrina social de la Iglesia. Para la dimensión de educación y cultura, así como para las universidades con las que impulsamos estos diálogos, es muy importante dialogar sobre ello con personas que cuentan con una amplia experiencia académica de la gestión pública y, por supuesto, del sector privado del país. Agradezco muchísimo por ello la presencia del doctor José Antonio Meade Curibreña. Reflexionaremos sobre la necesidad de una cultura del cuidado y de un nuevo modelo de desarrollo que sea humano, integral, solidario y sustentable, como caminos para responder a la cultura del descarte que deshumaniza, destruye nuestro entorno natural y empobrece a nuestra comunidad, incluso en sus raíces culturales. José Antonio Meade Curibreña es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. También tiene la carrera de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Economía por la Universidad de Yale, donde se especializó en finanzas públicas y economía internacional. Durante la presidencia del señor Felipe Calderón, fue secretario de Energía desde el 7 de enero hasta el 9 de septiembre de 2011 y secretario de Hacienda y Crédito Público del 9 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012. Durante su gestión como secretario de Energía, Pemex realizó las primeras adjudicaciones de contratos integrales para exploración y producción y se realizó el programa Luz Sustentable, que buscaba sustituir el uso de focos incandescentes por focos ahorradores. Como secretario de Hacienda emitió diversas medidas de simplificación tributaria para fomentar la competitividad. En el ámbito internacional coordinó la agenda económica del Grupo de los 20 a través de las diversas reuniones de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del grupo. En la presidencia de Enrique Peña Nieto se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015. Como secretario de Desarrollo Social desde el 28 de agosto de 2015 hasta el 6 de septiembre de 2016. Y finalmente como secretario de Hacienda y Crédito Público a partir del 7 de septiembre de 2016 al 27 de noviembre de 2017. Siendo secretario de Relaciones Exteriores, fue reconocido por la revista Foreign Policy como una de las 500 personas más influyentes en el mundo en 2013. Como secretario de Desarrollo Social, puso en marcha la Estrategia Nacional de Inclusión Social centrada en abatir las 6 carencias sociales delineadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Estas 6 carencias son educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Su segunda etapa como secretario de Hacienda presentó los detalles técnicos del paquete económico 2017. En el cierre del ejercicio fiscal de ese año, el gobierno federal alcanzó el primer superávit primario en 9 años. Asimismo, presentó el paquete económico 2018, cuyos pilares son estabilidad, certidumbre tributaria y sentido social. Fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones federales de 2018 por la coalición Todos por México. Actualmente es conferencista, consultor de empresas, así como consejero de distintos proyectos sociales. Doctor José Antonio, qué gusto contar con su presencia en estos diálogos. Bienvenido.
Padre Corral, me da mucho gusto acompañarlos y me da mucho gusto reencontrarme con esta beta, con esta raíz académica. Y quiero agradecerte mucho la invitación, agradecerle mucho a la Universidad Pontificia de México, a la Universidad Vasco de Quiroga, a la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana y naturalmente pues, a la Dimensión de Educación y Cultura del CEM por la invitación. Siempre es un gusto reencontrarse con la academia en lo general, pero reencontrarse con la academia, con este tema, con esta invitación a discernir por lo que la Iglesia espera de nosotros, es especialmente grato y te aprecio mucho la oportunidad de a quienes nos están escuchando también, el que podamos compartir estos minutos de reflexión y de encuentro. Así es, este es un espacio de académicos, es un espacio pastoral de discernimiento desde la educación y la cultura. Doctor Mead, el diagnóstico de este momento histórico que vivimos a nivel global, con toda su complejidad, es muy importante en estos documentos de la Iglesia. Definitivamente estamos en un cambio de época que nos exige replantearnos los principios, las cuestiones básicas en materia de economía, de política, de educación, de salud, hasta llegar a la manera en que comprendemos nuestros vínculos sociales. Muy interesante cómo el Papa Francisco lleva el tema de la fraternidad, de la amistad social, a temas tan profundos como la estructura económica, el sistema democrático, el nuevo paradigma de desarrollo. Doctor Mead, ¿cuál es su primer comentario frente a la riqueza de todo este magisterio social? Primero, bien sorprendente, yo creo, para quienes nos están escuchando, Padre Corral, la lectura muy enriquecedora, porque parte de una premisa bien interesante. Uno siente a veces cuando habla de pobreza, que la reconocemos cuando la vemos, sentimos, intuimos moralmente que algo no está funcionando bien, pero cuando nos comprometemos a trabajar para superarla, que es un llamado universal, que tenemos que reflexionar qué espera la Iglesia de nosotros para aportar un grano de arena, pues la verdad es que tenemos que tomar en serio el magisterio, el llamado, la reflexión, empezando casi por la definición. Y cuando empezamos a revisar la definición en el contexto académico, la definición en el contexto de política pública, y luego nos echamos un clavado en la encíclica para ver qué nos dice la encíclica en materia de pobreza y qué elementos podemos sacar en el discernimiento de cómo combatirla, pues encontramos una gran riqueza y una visión profundamente no solamente humanista, sino una visión muy moderna. Y frente a esa definición de pobreza que se incorpora en la cíclica, frente a esa invitación de actuar que se nos hace desde la Iglesia, las demás definiciones de pobreza se antojan pobres. Banco Mundial nos dice que el pobre es quien vive por abajo de $1.90 por día. Amplía un poco ese universo para países de ingresos altos y pone un umbral de $5.50 por día. Nos dice poco, no nos dice mucho cuál es la experiencia de consumo atrás de ese $1.90 o de esos $5.50. No nos dice qué nos llevó a ubicarnos en este momento, en este país o en el mundo, en esta circunstancia. No nos dice mucho de qué tenemos que hacer para salir, para cambiar la condición de pobreza en la que nos ubicamos. No nos dice mucho cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores para hacerla. Trascendemos un poquito esta definición y encontramos algunas más interesantes. Vemos, por ejemplo, qué nos dice la CEPAL. Y la CEPAL dice, si hay un tema de ingreso, si la pobreza en esencia implica que no tengo suficiente dinero para una canasta de consumo. Pero me dice también la CEPAL, hay que ver también el acceso a los derechos. Ya es una definición que empieza a hacer más sentido. Ciertamente el ingreso es importante, el ejercicio de los derechos es importante. Vamos a la definición de pobreza en México, más puntual, 2 dimensiones, el ingreso y el acceso a los derechos. Y me dice cuáles derechos: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios en la vivienda y alimentación. Eso ya me empieza a dar una pista de dónde tengo que trabajar para dignificar, de qué tengo que hacer para moverme en la dirección de corregir lo que estructuralmente me lleva a ser pobre en México. Pero contrastemos toda esa visión con lo que dice el Papa Francisco en su encíclica, en Fratelli Tutti, el número 21. Y fíjese un poco la riqueza y la visión de futuro de la definición y cómo nos va a ayudar
a definir una agenda de trabajo desde la trinchera en la que estemos, de manera universal, en una iglesia que tiene ese alcance. Dice Francisco, aumentó la riqueza, pero con inequidad. Y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndolo con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual. Porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. Muy superior en su visión al resto de las definiciones que tenemos para trabajar. Nos habla de una visión de pobreza dinámica, nos habla de una visión de pobreza que nos prepara para el futuro y que nos dice no solamente cuáles son los derechos a los que tengo que tener acceso hoy, sino cuáles son las brechas que si no cierro hoy, me van a ubicar en condición de falta de dignidad y de falta de oportunidad mañana. Y desde esa perspectiva es una definición mucho más rica, mucho más vigente y plenamente además accionable. No cabe duda que la doctrina social de la Iglesia cada vez se aterriza más. Es un principio de reflexión, es un criterio de juicio y es una directriz de acción. Y sí, este número 21 que usted acaba de citar es muy interesante en la definición y en la comprensión de la pobreza. Doctor Min, déjeme entrar un poquito a la cuestión de los modelos económicos que se han abierto a considerar variables ambientales y sociales, sin duda alguna. Sin embargo, los resultados no han sido los mejores en términos de equidad. Podríamos pensar que la misma pandemia nos ha mostrado, nos ha abierto un escenario que deja al descubierto las grandes inequidades, no solamente económicas, sino de servicios, por supuesto, pero también de corresponsabilidad social. Le dejo ahí el tema de la equidad, lo escuchamos. Me parece bien interesante de nuevo. Ya definimos un poco pobreza, ya nos pusimos de acuerdo, ya dimensionamos que no se agota en el ingreso, que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con dignidades, y nos ofrece, yo creo, la encíclica, cuando centra su reflexión en la parábola del buen samaritano, muchos elementos de reflexión profunda son bien interesantes. Se encuentra el samaritano descartado, el judío después de ser asaltado por un ladrón en la carretera, y nos pregunta o nos reflexiona un poco qué es lo que hace el samaritano. Y la verdad es que es bien interesante qué hace y qué no hace. No le da de comer al judío, no le da dinero al judío, lo recoge en su caballo y se lo lleva para que se restablezca su salud, para que tenga un techo dentro del cual pueda restablecerse, para que recupere su capacidad de encontrar por su propio pie una alternativa de regreso. Entonces, la reflexión nos dice mucho más que solamente este primer impacto de la lectura y solamente esta respuesta de quién fue buen prójimo respecto de quien necesitaba el apoyo. Por lo que nos sugiere, pues es que quien está descartado al lado de la carretera, quien el ladrón le robó su dignidad y lo puso en condiciones tales que no puede valerse por sí mismo, para sacarlo adelante no basta la asistencia. Para sacarlo adelante hay que ponerlo a punto en términos de la capacidad de ejercer sus derechos. Y ejercer sus derechos implica transporte. Cuando lo queremos ver en una dimensión moderna, no nos está hablando solamente de ponerlo a su caballo y llevarlo, pues nos está hablando de la necesidad del vínculo, de esta riqueza de la comunicación social, de reincorporarlo a un entorno en donde la sociedad pueda salir adelante. No solamente el recurso, sino regresarle la salud, que en el caso de la pandemia, pues especialmente interesante y que nos lleva a pensar que regresarle hoy a alguien la salud implica trabajar con él en lo preventivo, trabajar con él en lo curativo, implica poner a mano por lo necesario para salir adelante. Una reflexión dolorosa y vigente que viene en la encíclica, que nos pide que recordemos en oraciones, en sentimiento y en convicción a quienes por falta de insumos médicos, concretamente en la encíclica habla puntualmente del ventilador, no encontraron posibilidad de regresar a su salud. Pone un techo sobre a quien recogió, a quien fue descartado y él pretende reintegrar,
pues nos habla entonces de que la política social tiene que recoger vivienda y servicios en la vivienda. Y probablemente en una interpretación más moderna hoy de la parábola, le hubiera dicho a quien lo hospedó que no solamente le regresara la salud, sino que le pusiera acceso a Internet para que pudiera participar de espacios como este. Esa visión moderna de las brechas que tenemos que cerrar y del trabajo que hace el samaritano para cerrar esas brechas en favor de su prójimo, nos da ya no solamente una definición sobre la que podamos trabajar, sino que nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es cerrar brecha por brecha, derecho por derecho, para que con los límites o dentro del entorno de la solidaridad podamos poner a la persona a punto de que con su propio esfuerzo pueda salir adelante. Sí hay la obligación de que el que más sabe, el que más tiene, el que más pueda, pues le ayude al que menos sabe, el que menos tiene, el que menos pueda. ¿Hasta qué punto? El punto es ponerle piso. El piso viene en la encíclica como la dignidad que trae consigo el ejercicio de los derechos, y una vez puesta en posibilidad, puesto el piso parejo, resuelto el tema de acceso a los derechos, a partir de ahí podemos pedirle el esfuerzo adicional para que con el trabajo que dignifica pueda salir adelante. Y cito, padre, con esto termino esta parte de la intervención, una estadística que a mí me parece muy, muy reveladora de lo que el empoderamiento por la vía del ejercicio de los derechos nos puede hacer. En México hablamos de 6 derechos: seguridad social y salud, vivienda y servicios en la vivienda, educación y alimentación. Cuando en México alguien no tiene acceso a ninguno de estos 6 derechos, en el 85% de los casos no tiene capacidad de generar ingresos por arriba de la línea de bienestar, por arriba de lo necesario para tener acceso a lo mínimo indispensable desde la perspectiva de consumo. Pero por otro lado, cuando en México le permitimos, ponemos un piso firme en términos de que tengas seguridad social y salud, de que tengas educación y alimentación, de que tengas vivienda y de que a esa vivienda lleguen servicios, en el 80% de los casos, la gente, las personas tienen posibilidad de generar con su esfuerzo la posibilidad de alcanzar sus sueños. Entonces, no solamente encontramos en la encíclica, encontramos en la parábola una definición que nos permite trabajar alrededor de la pobreza, sino que encontramos también un llamado puntual que nos obliga frente al prójimo, no importa en la trinchera que estemos. Y la obligación frente al prójimo es clarísima. Donde veas que al prójimo le hace falta algún instrumento para acercarse a la educación, ahí está tu obligación como iglesia y como cristiano. Donde sientas que el prójimo está preocupado porque no tiene para comer ese día y que eso le angustia respecto a sí mismo, a su familia, ahí está un llamado específico para trabajar desde la trinchera que sea. En donde encontremos que falta la salud, especialmente en su vertiente curativa, ahí estamos llamados como buenos samaritanos a cumplir frente al prójimo y habilitarlo para poder alcanzar sus sueños. Y en este ejercicio dinámico no se agota con corregir las desigualdades históricas, sino que nos obliga a pensar hacia adelante qué es lo que tenemos que hacer desde hoy para que esa brecha no continúe creciendo. Doctor Mead, es muy interesante su acercamiento. Voy a tratar de ponerlo en términos muy concretos. El problema hoy de la equidad no es un problema de una variable o dos, es el modelo completo. Es la parte sistémica que tanto nos insiste Caritas in Veritate. Es muy interesante cómo el Papa Benedicto, el Papa emérito Benedicto, desde Caritas in Veritate nos insiste muchísimo. Un desarrollo humano integral, solidario y sustentable, como ya dijimos, centrado en la persona. Es decir, en ver la persona, en dignificarla como persona. Y nos dice qué quiere decir ese proceso de dignificación y nos obliga en consecuencia pues a actuar, a estar pendiente y a desplegarnos con un sentido de responsabilidad, insisto, cada quien en su trinchera. El empresario, responsable sí frente al accionista, pero responsable también frente a los trabajadores, responsable también frente a la familia de los trabajadores y responsable al final frente a la comunidad en la que está sentada su negocio. Entonces, esta dimensión humana a la que estamos llamados y estas muchas dimensiones que tenemos que ir trabajando, sí nos definen una agenda que es bien importante interiorizar
para que sea parte también de la forma como sistemáticamente nos vinculamos con el prójimo. Me gusta mucho esto porque es exactamente el complemento del Papa Francisco. Es decir, el Papa Francisco dice, pues sí, el modelo debe de estar, la comprensión debe de estar, pero lo que tenemos que desatar son las corresponsabilidades. Es decir, nadie tiene una varita mágica y nadie puede solo, todos vamos en la misma barca y todos tenemos que desatar esta corresponsabilidad para desatar un futuro diferente, para desatar una red de corresponsabilidades que nos permitan ver por todos, pero sobre todo por los más vulnerables. Es muy interesante, doctor Mead, cómo necesitamos ver hacia atrás, reconocer la realidad del pasado, dejarnos interpelar por el presente, pero sobre todo proyectarnos al futuro. Hoy México y el mundo en este cambio de época tienen un grande desafío de creatividad. ¿Cómo estructurar modelos económicos más amplios, más humanos? ¿Cómo estructurar nuevos sistemas políticos que verdaderamente impulsen sistemas democráticos de participación, no solamente de representación? Y por supuesto, considerar el tema del medio ambiente, esta casa común, como dice el Papa Francisco, que es muy importante cuidar, porque nosotros no partimos de cero, partimos de una realidad, partimos de un medio. ¿Cómo lograr un equilibrio entre las variables sociales, políticas, culturales, económicas, educativas? En su larga trayectoria como funcionario público, ha tenido muchos desafíos de este estilo. Cuéntenos, le escuchamos. Mira, aquí también es interesante y yo debo de agradecer porque la verdad es que mi conocimiento de la encíclica era un conocimiento somero. Y ahora, cuando acepté la invitación a participar, que son de esas invitaciones que uno acepta irresponsablemente y cuando ya la sentía uno cerca, pues tiene uno que ponerse a estudiar, pues la grata sorpresa es la vigencia, la profundidad y la actualidad. Habla, por ejemplo, el Papa Francisco en Laudato Si, de la comida y el desperdicio. Y dice textualmente, sabemos que se desperdicia aproximadamente 1/3 de los alimentos que se producen y el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre. En ese desperdicio, la tercera parte de los alimentos, hay un desperdicio bien importante de otro recurso, que es el agua. El 80% del agua que se consume en el país promedio se consume produciendo alimentos. Eso quiere decir que si el 30% de los alimentos se desperdicia, pues más o menos el 24%, uno de cada 4 litros de los que se consumen en el mundo, se están desperdiciando también. No podemos concebir en consecuencia un desarrollo a futuro que se construya sobre hacer más profunda pues, la brecha en materia ambiental. Y hoy ya estamos viendo las consecuencias de vivir de prestado. Ya estamos viendo las consecuencias de un modelo que depredó el medio ambiente. Y la estamos viendo en el cambio climático y lo que el cambio climático ha traído consigo. Angustia en las costas que corren el riesgo de perderse si los mares siguen creciendo. Un país como México, en donde se vuelven y coexisten en un año severas sequías con severos eventos climáticos que traen consigo inundaciones. Entonces, la verdad es que una de las brechas que la pandemia pone de relieve, pues es que esta forma de depredar al medio ambiente no es sostenible. Y esa deuda que tenemos pendiente, que se nos registra casi contablemente en la cíclica, es una más de las brechas que tenemos que cerrar. Y tenemos que cerrarla con un principio rector. Al final del día, la mejor forma de dignificar y la mejor forma de evaluar si hicimos bien nuestro trabajo en materia de pobreza es el trabajo. Tan importante es que si uno revisa ambas encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, hay un párrafo y solamente un párrafo que se repite en las dos. Y ese párrafo dice en Laudato Si, en ese sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser una solución provisoria para resolver urgencias. Pero el gran objetivo
debiera ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Y dice luego en Fratelli Tutti, por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debiera ser permitirles una vida digna a través del trabajo. Si hacemos bien lo que tenemos que hacer en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de vivienda y dignidad de la vivienda, al final del día nuestra prueba va a ser si preparamos, insisto, cada quien en su trinchera, para que la gente encuentre y sea exitosa en un trabajo. ¿Qué encontramos, por ejemplo, hoy en México? En México hay solamente 33 millones de adultos que terminaron la preparatoria. Hay 44 millones de adultos que no la terminaron. Eso quiere decir que el trabajo que hemos venido haciendo en materia de inclusión, medida como el darle a la persona el instrumento que la preparatoria implica para permitirle acceder a un empleo formal, pues es un reto que todavía tenemos pendiente y por delante y que es muy importante. ¿Qué implica? Quien en México termina la preparatoria vive 5 años más que quien no la termina. Para ubicar un poco la diferencia entre terminarla o no terminarla, 5 años de esperanza de vida es la misma que hay entre Monterrey y Tapachula. Eso quiere decir que las condiciones que va a tener de trabajo o de falta de trabajo, de angustia o de certidumbre entre quien terminó la prepa y no la terminó es tan diferente que la vamos a poder ver en su esperanza de vida. Y todo eso yo creo al final nos pone una métrica clara que nos permite redondear muy bien las ideas que aquí hemos platicado. Empezamos con una definición de pobreza. Reconocimos que en el acceso a los derechos está el proceso de dignificación y el camino para un ejercicio más pleno y para la vida de la vocación, o más bien la vocación que es la vida misma. Y luego nos da un objetivo, y el objetivo que nos plantea es trabajemos de suerte tal que nuestro gran objetivo al final sea la vida digna a través del trabajo. Y donde nos quedemos corto, en la dimensión que nos quedemos corto, nos va a brincar en la dificultad de conseguir y de generar ese empleo. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante porque lo que estamos viendo en el fondo es que es una crisis epistemológica, es decir, antes que nada hay que entender la realidad en el fondo, no solamente la descripción, que eso nos lo da la ciencia y la técnica, los números, etcétera, sino subirnos, como usted lo está haciendo, al ámbito sapiencial, al ámbito de los fines, al ámbito del sentido, al ámbito de la revisión ética, de los medios para alcanzar todo ello. Por eso me alegra mucho escuchar esta visión que es sapiencial, va juntando no solamente los datos, sino integrando una visión para construirla en diálogo y encuentro con los demás, compartirla, pero sobre todo también construirla. Y me parece que ahí el magisterio de la iglesia ofrece mucho, ofrece fondo, ofrece fines. Ya lo han dicho distintos pensadores, algunos incluso agnósticos, como Edgar Morán, por ejemplo, la crisis es de sentido. ¿Cómo construimos esta visión? Porque muchos están atorados en el pasado o en las cuestiones meramente monetarias o en las cuestiones meramente locales. ¿Cómo entrar en esta dinámica de una visión conjunta, integral, solidaria y sobre todo que nos proyecte hacia el futuro? Con sistema y con método. Y a mí eso es lo que me parece que es sorprendente, que encontremos en el llamado que hace nosotros la Iglesia, que encontremos en la invitación que hace a través de sus encíclicas el Papa Francisco, el Papa Benedicto, en donde nos propone un camino y una tarea. Y es un camino y una tarea compartida. No es una labor de un gobierno, no es una labor de un solo nivel de gobierno, y no es una labor solo del gobierno. Es un compromiso que tenemos y al que debemos de sumarnos todos. Ciertamente el gobierno jugando un papel muy importante. Lo decía de una forma elegante también el Papa en la encíclica. El que tiene educación, alimentos, salud, vivienda, servicios en la vivienda, a lo mejor no quiere un gobierno activo, pero el que no lo tiene, el que experimenta esas carencias
y siente cómo esas carencias limitan su potencial de desarrollo, pues quiere un gobierno activo, quiere un gobierno cercano que le tienda la mano en condiciones de solidaridad, reconociendo el objetivo último, el empleo y la subsidiariedad, pero exige también de la empresa poner su parte, exige también del individuo en su entorno poner su parte, y nos exige como iglesia involucrarnos y poner nuestro grano de arena también. Y me parece, ya desde el punto de vista sapiencial, que lo que tenemos es todo un cuerpo doctrinario con sistema y con método, con rumbo y con evaluación de lo que en ese rumbo se logra, que nos da su sistema completo y nos dice: pobreza, mirámosla hoy con miras al futuro y hagamos desde hoy lo necesario para que ese futuro nos encuentre en mejores condiciones. Nos dice: pobreza implica la falta de dignidad que nos roba el ladrón, que nos deja en la circunstancia de desplazarnos, de ponernos al pie de la carretera y por fuera de ella, y seamos ese buen samaritano que no se concreta a resolver lo inmediato, sino que se preocupa por corregir lo estructural. Y nos dice al final cómo evaluemos nuestro esfuerzo. Y si como sistema, como modelo, lo estamos haciendo bien, ese modelo tiene que ser de tal suerte incluyente que encuentren en él respuesta y oportunidad, pues todos aquellos que estén no solamente dispuestos, sino deseosos pues, de trabajar y de que ese trabajo los dignifique y les permita salir adelante. Pero tenemos que poner la mesa, tenemos que poner el piso parejo, tenemos que resolver el entorno de equidad. Y si vemos un modelo que al final del día se tradujo en un número tan importante de personas que están ajenas a su desarrollo, que no encuentran estas oportunidades, pues hay que recalibrar el modelo. Y la forma de evaluar si estamos calibrando o no vuelve a ser clara y la métrica objetiva. Me gusta mucho lo que dice usted porque el piso parejo son los mínimos. Sin embargo, el Papa nos llama a los máximos y nos pone al buen samaritano, que no solamente curó, vendó, se echó sobre la cabalgadura y sobre todo lo encargó diciendo: a ver, yo me empeño por este hombre porque lo tenemos que sacar adelante con los máximos. Doctor José Antonio, tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales. Me va a disculpar el público, no los podemos abordar todos, tocaré algunos. Muchos saludos del diácono Adolfo Prieto Belhagen, también especiales para usted. Nos escriben también de Monterrey, Nuevo León, el empresario Jorge Edgar. Muy buenas noches, padre Eduardo. Qué gusto ver a sus invitados. Ruth Corona nos dice: retos muy grandes para México antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Blanca Gutiérrez nos dice: eso es muy real, analizar el momento histórico concreto, y hoy es necesario analizar la pobreza con nuevos criterios para atender lo inmediato y el desarrollo a largo plazo de manera simultánea. Toño Gutiérrez le manda saludos. Carlos Bonilla dice: gracias por compartir estos temas. Altagracia Rocha dice: otro nivel de discurso, un gusto escucharlo, doctor Mead. Saludos, Dios lo bendiga a usted y a su familia. Rosy Pérez dice: enhorabuena, doctor Mead, clara y precisa información, agradezco. Saludos y bendiciones para ambos. Rosy Pérez. Rosy Martel dice: muy acertado como siempre el doctor Mead. Alma Olivia García Hernández dice: desarrollo humano integral nos lleva a asumir en consecuencia en un entorno que favorezca y un país que tiene todo para hacerlo y no solo dejarlo al Estado. Laura Elena Uribe dice: la corresponsabilidad es básica para un buen desarrollo justo con valores bien fundamentados. Hieros Fainos nos dice: interesante, vida digna a través del trabajo. Las dádivas eternas son un medio de instrumentalización política. María del Rosario dice: gracias por estas pláticas, son muy interesantes. Carlos Lemos nos escribe desde Celaya, dice: muy interesante ponencia, muchas gracias, saludos. Marisol Arteaga: brillante como siempre, pero sobre todo congruente, nos dicen. Muchas gracias a todos aquellos que nos han estado
escribiendo. Doctor Mir, vayamos a las conclusiones. Es muy interesante, pero el momento global, el momento nacional, pero sobre todo el momento humano es muy importante. Más allá de ver los sistemas y más allá de ver los modelos, me parece que el ser humano está en búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Tiene amplias expectativas. Lo escuchamos en sus conclusiones. Adelante. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por los comentarios y por la invitación. Yo resumiría un poco este proceso de discernimiento en el sentido de que, a mi juicio, la lectura sistémica de esta doctrina social de la Iglesia nos pone primero un reto que es muy claro y en donde estamos involucrados todos, que es el generar condiciones de dignificar a través de las oportunidades pues la vida de nuestro prójimo y de nuestro cercano. Nos da una gran vigencia a una parábola que no tiene una fecha de caducidad y que nos implica esforzarnos en favor del prójimo para que junto con él vayamos generando condiciones que le permitan incorporarse de la mejor forma a una vida productiva. Yo creo, yo me quedo con ese mensaje profundo. ¿Qué me dice la parábola del buen samaritano hoy? ¿Quién es mi prójimo y cómo le puedo ayudar? Y me pone la vara alta, y me pone la vara alta en el sentido de que la forma de ayudar al prójimo es corregir lo estructural para poderle ayudar a que por sí mismo se dignifique con el trabajo. Pero me hace reconocer primero que ese ponerlo a punto implica bajarme y salirme de mi camino para tender la mano y ayudar, insisto, de forma tal que podamos asegurar que las oportunidades que estemos construyendo las construyamos en beneficio de todos. Es un momento, yo creo, el que vamos a vivir después de la pandemia, especialmente complicado. Decía alguno de los comentarios que el antes, durante y después de la pandemia, cada uno exige sus propios retos. El después de la pandemia, pues va a implicar el salir y encontrar, porque hay mucha gente que ocupa de este apoyo, de esta ayuda, de este acompañamiento, y que es mucho lo que tenemos que seguir haciendo para humanizar nuestro contacto cotidiano y hacer realidad este andamiaje social en donde seamos no solamente capaces, sino que estemos deseosos de salir al encuentro del prójimo, tenderle la mano, ver qué ocupa y hacerse responsable cada quien de su trinchera. Y como parte de la Iglesia, pues el desplegarnos para que nos sienta ese prójimo efectivamente cercano. Muy bien, doctor José Antonio, es una alegría escucharle. A final de cuentas, la encíclica Fratelli Tutti nos ayuda a vernos para los demás. Dejar de pensar que el mundo es para mí, que los demás tienen que hacer por mí, que el gobierno tiene que resolver, que por supuesto tiene que resolver, pero yo, antes que nada, tengo que cumplir mi misión histórica de amar, de responder, de poner todos mis talentos al servicio de los demás. Por eso el prójimo es tan importante en esta parábola del buen samaritano. Todo arranca con esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ya entendí que tengo que amar, pero ahora descríbame quién es mi prójimo. Y el prójimo resulta ser el próximo, el que pasa por al lado de mí, por enfrente de mi casa, por el que convive conmigo en la oficina, por el que está, por supuesto, en mi misma colonia, en mi misma iglesia y, por supuesto, en el entorno más cercano, que es la familia. Doctor José Antonio Mid Curibreña, le agradezco muchísimo su presencia en estos diálogos por la esperanza. Ha sido un gusto ver su visión siempre sistémica, muy integral y sobre todo en diálogo con los datos, los elementos puntuales. Muchas gracias. Al contrario, padre, gracias por esta oportunidad y ojalá en estos espacios académicos sigamos teniendo la oportunidad de reflexionar y de discernir. Muchísimas gracias a usted y a todos quienes hoy nos escucharon. Me permito hacerle llegar un saludo especial del señor obispo Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y presidente responsable de esta dimensión de educación y cultura, también de la Universidad Pontificia de México, su señor rector, el presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, por supuesto también el rector de la Universidad Vasco de Quiroga, el ingeniero José Antonio Herrera.
Pues muchas gracias a ustedes. Les esperamos la siguiente semana. Tendremos al maestro David Noel Rangel. Tenemos pendiente, ustedes disculparán, la semana pasada tuvimos un grande imprevisto en nuestro sistema de cómputo. 15 minutos antes, como ustedes recordarán, de iniciar esta transmisión. Por eso la tendremos en vivo el próximo martes. Agradezco la gentileza también del maestro David Noel, quien amablemente comprendió nuestras circunstancias. Difunda esta transmisión, envíela. Estamos en ambientes universitarios, envíela a sus alumnos, envíala a sus compañeros, a sus colegas docentes y, por supuesto, sigamos difundiendo esta grande encíclica social Fratelli Tutti de nuestro queridísimo Papa, el Papa Francisco. Agradezco mucho a nuestro productor ejecutivo que está ahí detrás de cámaras, al licenciado José Martínez y a todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Dimensión. Muy buenas noches, muchas gracias.